Hola, soy Mague Guajardo y nuevamente les voy a presentar hoy una cápsula. Este día, aprovechando que es 25 de julio, les quiero platicar un poquito sobre lo que se conoce como el día fuera del tiempo, que en realidad nuestros pueblos originarios, los mayas por ejemplo, le llamaban el día verde. Y bueno, les quiero platicar, les explico así rápidamente en qué consiste, porque este es el día fuera de tiempo, cómo se mide y todo esto, que tiene que ver cómo nuestros pueblos originarios medían el tiempo y lo medían así, pues relacionado con las cosechas, con cuándo plantar, con cuándo sembrar, con cuándo la savia va hacia adentro de las raíces, cuando los árboles crecen hacia afuera, etcétera. Y para ellos, que tenían un sistema que era casi exacto, la Tierra giraba alrededor, en su traslación giraba alrededor del Sol, pasando por 13 constelaciones, porque en realidad son 13 las constelaciones, no son 12, son 13 constelaciones, y en cada una de estas constelaciones duraba aproximadamente la Tierra una fase lunar, o sea, a la que le llamaban la danza de la luna. Entonces, si multiplicamos esas 13 fases de la luna de 28, por 28, dura 28 el ciclo de la luna, desde que es luna nueva hasta que es luna llena. Entonces, si multiplicamos esos 13 por los 28, nos dan exactamente 364 días y queda un día. Este día es el día que ellos conocían como el día verde o el día del no tiempo. Y les digo, nuestros pueblos originarios eran totalmente cercanos, conocían la naturaleza, estaban muy cerca de ella, ellos sentían la responsabilidad y el cuidado porque sabían que cuando habían sido creado tanto el hombre, ellos, como la naturaleza, Dios les había dado el control, pero para su cuidado, para su cuidado responsable de la naturaleza. Entonces, de alguna manera la entendían, la observaban, la conocían y trataban de alguna manera, sin dañarla, de obtener las mejores cosechas o de obtener el mejor provecho del agua, del sol, de los frutos, de las plantas, etcétera. Entonces, este día este día verde nos sirve, por un lado, pues un día de conciencia, de recordar que tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro mundo, de en este camino de regreso observarlo ya no como depredadores o como destructores, sino como vigilantes, como guardianes de la tierra, que tenemos que cuidarla y que tenemos que de alguna manera protegerla. Y por otro lado, y para nuestro camino de regreso, empezar a observar un poquito más en la naturaleza, porque la mayor parte de nuestros genios, de nuestros científicos, de los hombres que más conocieron y que más sabiduría obtuvieron, y que todos eran iniciáticos, gran parte de su aprendizaje fue cuando empezaron a tener la sabiduría y empezaron a interpretar los signos que veían en la naturaleza, en la geometría sagrada, en la forma de la creación que había hecho Dios. Por ejemplo, esta clave que conocemos como Fibonacci, que es por ejemplo, la secuencia que van haciendo divisiones, por ejemplo, si vemos el caracol del Nautilus y vemos cómo se va dividiendo, que nos lleva a la espiral, por ejemplo. También el hombre, el vitruviario de Leonardo da Vinci, este hombre que con sus extremidades y su cabeza forma la estrella de 5 puntas. Todos estos conocimientos, incluso seguidos, por ejemplo, por Gaudí, cuando hizo esta iglesia tan maravillosa, que dejó todo en planes impresionantes, de la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona.
todo este tipo, todos estos investigadores, Tesla mismo que nos hablaba de frecuencias de imaginación, Albert Einstein, Platón, Pitágoras, ¿quién les digo? Isaac Newton, el rey Salomón, la reina de Saba, todos ellos eran iniciáticos, todos estos habían empezado ese camino, no lo empezaron a lo mejor de regreso como yo que voy tarde a los 55 años, ellos lo empezaron, yo creo que desde pequeños, empezaron a ver en la naturaleza todos estos signos que les empezaron a dar ciertas claves para entender que eran creaciones de Dios, que eran un fractal, que tenían la misma naturaleza de Dios y que habían sido creados con un propósito sagrado y que tenían que llevarlo a cabo y que además eran creadores porque tenían la misma naturaleza de Dios. Y entonces todas estas personas que son impresionantes, que si nosotros los estudiamos nos quedamos así con los ojos admirados por todo lo que sabían, incluido obviamente el maestro de maestros que es Jesús, que tenía un control de la masa molecular, como decimos, un control de la naturaleza, que caminaba en el agua, que multiplicaba los panes, que etcétera. Todos estos seres eran seres que estaban en este camino iniciático y que empezaron a tratar de darle un significado a lo que observaban, a la creación de Dios. Y de alguna manera, pues esto es un poquito, o de eso se trata un poquito este camino de regreso, de empezar a ver, a observar, a ver un poquito más allá, a intuir, de un poquito abrir un poco esa intuición para sentir qué es lo que hay más allá, qué es lo que creó Dios, que nos habla, y nos habla normalmente a través del sentimiento. Entonces, pues bueno, todos estos seres que son creadores y que nos van enseñando las claves, que nos van enseñando toda esta sabiduría que está oculta para el que no tiene buenas intenciones, porque como dice mi maestro Amac, los secretos se guardan solos, están ahí, al alcance de todos. Por eso Jesús decía, el que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para escuchar o oír, que escuche, porque aunque están ahí, están escondidos. Necesitamos tener la intención y el conocimiento y con nuestra antena poner nuestra atención en esta naturaleza sagrada, en esta geometría sagrada, en este lenguaje que está ahí tratando de enseñarnos, de ayudarnos a regresar a la fuente, pero además de eso, tener un propósito y de alguna manera recuperar nuestro linaje, que es actuar de conformidad con nuestra naturaleza divina. Entonces, pues bueno, este día es especial, es un día en el que yo les recomiendo que además de acercarse a la naturaleza observándola con los ojos abiertos de un niño que quiere descubrir los secretos de Dios, además de eso, que empiecen no solo a conocerse a sí mismos, observando qué es lo que quieren de ustedes, descubriendo qué aman, qué les gusta, qué les hace sentido y qué de la naturaleza y de todos estos símbolos les empieza a iluminar, a dar luz en su conciencia, a decir, esto ya tiene un sentido, empiezan a caer los 20, como dice Amac, mi maestro. Entonces, la idea es que empiecen a conocerse un poco, que abran los ojos a la naturaleza, que empiecen a tratar de encontrar a Dios en cada instante, en cada principio, en cada ley, y que empiecen a cuestionar todos estos principios morales, reglas, normas, incluso leyes que nos imponen un grupo que está en el poder porque así le conviene. O sea, estas enfermedades supuestas, estas reglas, este miedo a que me puedo enfermar y me puedo morir, y todas estas reglas que impone un grupo siguiendo sus propios intereses para controlar, para manipular y demás, y que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces empezamos a cuestionar, ¿por qué el calendario gregoriano? O sea, ¿por qué quitaron un planeta? ¿Por qué quitaron una constelación y la hicieron 12? ¿Por qué dejaron de dar seguimiento a las fases de la luna? A lo mejor para quitar
finalmente lo femenino, la mujer, tiene mucha, de alguna manera, similitud a la fase de la luna, porque igual la mujer y los ritmos de la mujer son los ritmos de la luna y son los ritmos de la naturaleza y demás. Entonces es momento de empezar a cuestionar. No les digo que con violencia ni que desobedezcamos ni nada, pero sí que empezamos a seguir a nuestro propio corazón, que empezamos a seguir a nuestro propio ritmo y que busquemos un poquito más en este camino iniciático, en el que además hay muchos libros que nos pueden ir abriendo los ojos, y que como investigador te das cuenta que cuando algo se repite y 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 dice lo mismo, o los sabios decían lo mismo en 500 antes de Cristo, los reyes egipcios, los persas, etcétera, y encuentras lo mismo, y dices, esto, o sea, es. Y entonces hay libros como recomendados que podemos empezar a leer, como es el Kybalión, como es La vida de los maestros, como es el regreso de... Ay, se me fue el nombre. Pero bueno, libros que te empiezan a abrir los ojos y te empiezan a llevar ahí, a donde cuando estás en este camino de regreso ya quieres empezar a ir, para que desaparezca el tiempo y empieces a vivir conectada como una con la naturaleza, con el universo, con el ritmo del universo, de la tierra, sin dañar y con un propósito divino, que es dejar este lugar en el que ahorita estamos mucho mejor que como lo encontramos. Bueno, espero que tengan un día verde muy feliz y que empiecen a buscar un poquito más de esta información tan interesante, tan llena de misterios, que les van a encantar y les van a llenar el corazón. Y pues bueno, bienvenidos al Camino de Regreso. Hasta luego.